Claro que sí. Perfecto, empezamos. ¿Lo ven todos? Sí. Perfecto, empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte, amarte y servirte toda la vida. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. También pedimos la intercesión de nuestra dulce Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, el tema de ahora se relaciona con precisamente el COVID, la pandemia. La pandemia del coronavirus COVID-19 a la luz de la cruz de Cristo. La Semana Santa es el relato de la pasión y semeja a la pandemia ocasionada por el COVID-19, la cual provoca en nuestro corazón un grito de angustia que se eleva por toda la tierra. O sea, en todas partes en el mundo se eleva un grito de angustia por los familiares del quien pierde uno de los suyos, y vamos a ver la relación con la pasión de Cristo. El mensaje de lo que celebramos en la Semana Santa es que la cruz y la resurrección de Cristo cambian de modo radical el sentido último del sufrimiento y de la muerte, que iluminan con la esperanza de la vida eterna, que se iluminan con la esperanza de la vida eterna. Cristo nos ha redimido a través de su sufrimiento, que Él ha tomado sobre sí mismo, libre y voluntariamente lo tomó por amor a nosotros. ¿Cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien nos ofrece no está envenenada? Es si Él, que nos ofrece la bebida, bebe delante de nosotros de la misma copa. Evidentemente, si Él bebe de la misma copa, es porque no está envenenado lo que nos está ofreciendo para beber. Y por cierto, aquí estamos viendo nada menos que el cáliz del Santo Grial, ¿eh? Es un cáliz precioso que se encuentra en la Catedral de Valencia, en España, y es nada menos que el cáliz en el que Cristo celebró la última cena. Pero lo más interesante, además de eso, que es obviamente muy sobresaliente, es de que en este cáliz celebró Melquisedec el rito a Abraham del pan y del vino. Así que eso nos recuerda precisamente lo que representa con Jesús el pan y el vino, que se convertirán en su propia carne y en su propia sangre. Así que este cáliz es sumamente precioso para nosotros. Es conocido como el Santo Grial. La pandemia del COVID nos ha despertado bruscamente de nuestra comodidad y sentimiento de omnipotencia, porque la humanidad se sentía que todo lo podía, que todo estaba bajo control por la ciencia y la tecnología. Y ha utilizado al más pequeño e insignificante elemento de la naturaleza, Dios, o sea, un virus, para mostrarnos lo frágil que somos y recordarnos que todos nuestros conocimientos y avances médicos son limitados.
O sea, el hecho de que utilice al más pequeño para ponernos de frente o de rodillas al más poderoso es precisamente el estilo de las cosas de Dios. Hay quien piensa en la fe que no es Dios el que nos castiga con el virus por los pecados de la humanidad y que por lo tanto Dios está ajeno a todo lo que nos pase en este mundo. Pero la palabra del profeta en la Biblia nos muestra algo distinto. ¿Cuál profeta? Amós, capítulo 3, versículo 6. Fíjense, esta frase es para recordarla siempre, ¿eh? Por favor, recuérdenla, apréndansela. 3:6 de Amós. Habrá en la ciudad calamidad cuyo autor no sea Yahvé. A este profeta le gusta mucho utilizar preguntas que en sí mismas son la respuesta, como lo hacía Sócrates con la técnica llamada mayéutica. O sea, con puras preguntas daba la respuesta, porque la respuesta se hacía obvia. Por ejemplo, el mismo profeta dice, ¿podrán caminar por un mismo camino dos que no piensan igual? Y obviamente la respuesta se nos antoja, no. Por eso es muy importante que cuando se escoja una pareja, se escoja una pareja que sea afín a nuestras ideas. Y esto dígase a un amigo, dígase un compañero, cualquier persona que esté cerca de nosotros. Es el estilo de Amós, pero la pregunta es sensacional. ¿Habrá en la ciudad calamidad, o sea, desastre, tragedia, cuyo autor no sea Yahvé? Impresionante pregunta, ¿no? Yo creo que es de las más sobresalientes en toda la Biblia, ¿eh? De las más. No digo la más, pero sí una de las más. Por eso, apréndansela, por favor. Es como decir que lo que sufrió el santo Job en enfermedades y pérdidas de sus bienes y familiares, Dios estuvo ajeno en todo y era inocente. O sea, Dios era inocente en lo que el justo sufría. O sea, Job. Estas cándidas almas que así piensan, le estaban pretendiendo lavar las manos a Dios. O sea, como diciendo, Dios no tiene nada que ver en esto. Claro que lo tiene. La pregunta que hace Job es claramente la respuesta. ¿Habrá una calamidad cuyo autor no sea Yahvé? O sea, Dios de alguna manera también está presente en los acontecimientos difíciles que nos pasan en el mundo, en nuestra vida, en la sociedad, en la familia, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios prueba a quien ama. Y la prueba es precisamente el sufrimiento. Y recuerden que Él lo bebió primero. Me refiero al cáliz del dolor, su pasión y muerte. Lo más interesante del caso es de que Job fue antes que Jesucristo y por lo tanto no tenía el modelo de Jesucristo y por lo tanto para Job fue más heroico sufrir lo que sufrió para demostrar que a Dios se le debe de amar por encima de las tribulaciones. Él perdió su familia, su hacienda, sus propiedades y también perdió la salud. O sea, ya no tenía otra cosa que quitarle Satanás que la vida. Y la vida no se la autorizó quitar Dios porque con la vida le iba a dar el doble de lo que había perdido. Y con eso le demostró Dios a Satanás que sí se puede amar a Dios por encima de todas las cosas. Y que no por las cosas se debe amar a Dios, sino porque aun cuando éstas se pierdan, el amor de Dios debe estar por encima de todo.
Los males naturales, los terremotos, las pestes que afectan a la humanidad, no son ajenas a la voluntad de Dios. Por esta cita de Job, recuerden, 3:6. Porque Dios prueba a unos y castiga a otros. Y el refrán popular nos lo muestra. La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el sustento bíblico de este refrán popular? ¿Dónde se puede sustentar en la Biblia una frase, un refrán tan importante, tan serio, tan sobresaliente? ¿Alguien quiere opinar? Yo. Silvia. A ver, mira, con esto que estás diciendo, a mí me suena, o sea, Job fue tocado directamente por el demonio porque Dios le dio permiso al demonio tocarlo. Pero si Bill Gates y este Soro están detrás de todo esto, o sea, ¿cómo podemos interpretar esto? O sea, Dios, o sea, esto es un pecado que está cometiendo Bill Gates y Soro y todos los compañía, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo interpretar que Dios no es el autor del pecado? O sea, este virus es causa de un pecado, ¿sí? Del pecado de todos estos. Y entonces, si Dios es el autor, me suena a que Dios es el autor del pecado. O sea, explícame eso, please. ¿Cómo no? Bueno, para empezar, independientemente de que sea un virus de fabricación humana, en el sentido de su enriquecimiento, desde el punto de vista tecnológico, utilizando la palabra que utilizó una china para señalar que el virus fue enriquecido en China, sacado de los coronavirus de los murciélagos, para poder atacar al ser humano, ya que el virus por sí solo, el coronavirus, no puede atacar al ser humano porque solamente ataca al murciélago. Pero aquí viene el permiso de Dios. Pero, o sea, Dios le está dando permiso a ellos ¿en qué momento le pidieron permiso? Exacto. O sea, ese permiso de hacer el mal está en el resultado de nosotros para impedirlo por nuestra falta de oración. Porque cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, líbranos de todo mal, es todo, ¿eh? Me estoy refiriendo a la personificación del mal que es Satanás. Y me estoy refiriendo a los males que se pueden encontrar, como aquí lo menciona, los desastres naturales, los terremotos, las pestes, etcétera, que afectan a la humanidad a lo largo de la historia. la Virgen lo dijo, si Pero- no lo vamos. Es nuestra libertad, ¿no? Eva, por favor. Eva. Bueno, sí, gracias. Bueno, yo lo veo, sí, desde el punto de vista, sí, es verdad, nada se mueve sin la voluntad del Señor, pero también el Señor nos ha dado, como siempre lo hemos platicado, el libre albedrío, ¿sí? Y yo creo que ahí es parte, es lo que nos conlleva también al pecado, ¿no? A cómo actuamos, a cómo no actuamos. Y yo creo que de todas maneras, tarde que temprano en esto, en nuestros pecados, de aquellos hombres, o en los míos, o en el de cualquiera, el Señor también hará justicia, ¿no? Hará justicia para que nosotros también aprendamos a crecer de cierta manera hacia el camino con Él, ¿no? Tal vez habrá hombres que ni lo crezcan y para eso, bueno, pues está el infierno, ¿no? Tal vez para que vayamos allá a pagar lo que hemos hecho en base a no arrepentimiento, ¿no? Pero yo creo que también el Señor, dentro de su amor, nos da muchas libertades, muchas maneras y tiempos para que volvamos a Él. Habrá los que se arrepientan, habrá los que no, pero yo creo que todo eso también lo permite el Señor para algo. Todo Sí, eso sí, me queda claro. continúa, Eva, continúa, Eva. Pero, o sea, como que no es la respuesta a la pregunta. O sea, ¿por qué es que cómo te explico? ¿Por qué Bill y Soro y todo el equipo están actuando desde su propio... O sea, entonces Dios permite todos los pecados, o sea, Dios es el autor de todos los pecados, o sea, es que no sé cómo explicar. Bueno, Eva, ibas muy bien, ¿eh? Yo nada más estoy queriendo complementar a la respuesta que ya le había dado a Silvia. Silvia nos
vuelve a tocar el tema, ¿por qué actúa Soros y Billy Gates? Recuerden, la respuesta es porque nosotros no suficientemente le pedimos que O nos sea, libre está del la mal. parte que la Virgen dijo, recen para que no vengan, para yo poder detener la mano de mi hijo. Exacto. Y vean ustedes cuando esta frase de la Virgen, créanmelo, a mí me ha movido durante más de 25 años a hacer oración y ayuno. Esta frase. Cuando ustedes ayunan y rezan, yo todo Todo lo puedo. lo puedo a su favor. Por Amén. favor, recuérdenla. Esas son frases memorables, como la de Amós. Eva, ¿terminaste? ¿Quieres agregar algo? No, sí terminé. Sí terminé. Perfecto, También Gracias. como perfecto. que no entendía, pero yo también lo apliqué para poderlo yo vislumbrar y aclarar en mí misma, pero sí, ya, hasta ahí terminé. Perfecto. Muy bien, Gracias. muy bien. Pero yo hice una pregunta que todavía nadie me ha contestado, ¿eh? Ah, La pregunta que yo hice, ¿cuál es la cita bíblica que sustenta el refrán popular que dice la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios? Es un refrán popular muy importante, créanmelo, de verdad, es tremendo, pero tremendo. Pues es la que dice, ningún cabello se cae Exacto, sin que Dios lo permita. exactamente. Esa es la cita que la sustenta. Ujú. Y Jesús no solamente la dice esa, sino lo complementa con otra. ¿Cuál es la otra? ¿Será la de tú no lo sabrías si mi padre no te lo hubiese revelado? Gracias, no exactamente, pero la otra con la que la complementa está pegadita en la cita, ahorita la voy a mencionar, dice así concretamente, vean, dice, paralelamente en el 10:29, dice, no se venden, capítulo 10, versículo 29, no se venden. ¿de Lucas? No, esta es de San Mateo, 10:29. No se venden dos pájaros. También Lucas tiene una cita Sí, Lucas parecida, 12. Exacto. Pero esta del 10:29 dice, no se venden dos pájaros por un as. Pues bien, ni uno de ellos cae en la tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Y en cuanto a vosotros, hasta los cabellos, es la cita de Silvia, que acaba de recordarnos, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. O sea, hay dos citas que Jesús sustenta exactamente el refrán popular. Por lo tanto, el refrán popular es absolutamente cierto. A pesar de que nos disguste, ¿eh? Porque, les repito, hay personas religiosas que le han pretendido, entre comillas, lavar las manos a Dios. Perdón por lo ridículo de la frase, ¿eh? Pero es que se siente la intención de esas personas como diciendo, no, Dios no tiene nada que ver en esto, no es culpable, Dios está ajeno a todo lo que nos pasa en este mundo. No, pues todo No, lo que pues pasa es por su permiso. Exacto, exacto. Pero eso es diferente su permiso a la frase que decía, ya ni me acuerdo, autor. Exacto. El autor es llave. Exactamente esa es la pregunta que yo te quería hacer. O sea, una cosa es ser autor y otra cosa es dar el permiso. Exacto. Entonces, pero si se dan cuenta, los resultados de ambas es el mismo. sí, pero cambia, porque si es el autor de lo que está pasando, pues es autor del pecado. Y en cambio es diferente dar permiso al pecado. Voy a explicar. Miren, por ejemplo, ¿cómo sería ser el autor? El autor sería, por ejemplo, que el bacilo de Koch se convierta en un bacilo, o voy a poner un ejemplo concreto, la peste bubónica. Estoy hablando del siglo XVI, donde mató a una tercera parte de la humanidad. O sea, no es creado en ningún laboratorio. Bueno, no se sabía ni siquiera
que una pulga de las ratas la pudiera transmitir. Ahí él es el autor. Exacto, exacto. Y entonces, y acá podría ser el permiso en el caso de Billy Gates Ese era lo y que yo Soros, decía. que además no sabemos que lo Pero sean. puede ser. Que lo sean, no sabemos, estamos haciendo hipótesis, ¿verdad? En todo caso, ahí se ve el permiso y ahí y antes se ve la acción, Acción. o sea, la calamidad como Dios la está dirigiendo. Esa era justa mi duda. Exacto. ¿Cuándo es permiso y cuándo es Exacto. autor? ¿Cuándo es permiso y cuándo es autor? Cuando en un momento dado el hombre no interviene en su causa y cuando el hombre sí interviene en su causa es el permiso. Ahí está la diferencia. Entonces, acuérdense, la frase del refrán popular se sustenta en la Biblia. Y por lo tanto, ya podrán ustedes contestar a una persona que les dice, oye, ¿y es cierto eso de que la hoja del árbol? Sí, sí es cierto y se sustenta por esto. La crisis por la pandemia del COVID-19 ha suscitado en el mundo un intenso sentimiento de solidaridad. Vean, también esto ha movido, porque, por ejemplo, Estados Unidos nos acaba de regalar 8,5 millones de vacunas. Cuando en la memoria humana los pueblos de todas las naciones se sintieron tan unidos, tan iguales, tan poco litigiosos, o sea, que no nos interesa tanto estar peleando, litigiosos, como en este momento de dolor. Estoy hablando de todo el mundo, porque la pandemia que estamos sufriendo, pocas veces la hemos tenido en todo el mundo, porque el cólera cuando apareció había afectado a Europa, pero no a América. Y solamente la de 1917, la influencia española, sí afectó a todo el mundo. Así que estamos frente a dos eventos que sí tienen las mismas características. Nada más que la influencia española, ahí sí, otra vez, nada tiene que ver el ser humano. Solo Dios. Así es. ¿Por qué? Porque está fuera de la tecnología en el momento en el que el hombre podía haberlo enriquecido. En un instante ha derribado todas las barreras, todas las fronteras y las distinciones de razas, de religión, de poder. No debemos volver atrás cuando este momento pase. No debemos desaprovechar esta ocasión. No hagamos que tanto dolor y tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios haya sido en vano. Esta es la recesión que jamás deberíamos de... ¿Qué más? Esa es la recesión que más deberíamos temer. Recesión quiere decir olvidarnos de esto. Y sobre todo las lecciones, porque miren, no se vale que nuestros sacerdotes los estemos perdiendo, de por sí tan poquitos que tenemos, exponiéndolos a que estén asistiendo a un enfermo por COVID y metiéndolo a un cuarto saturado de virus. Eso no se vale porque eso es carecer de toda la información científica que ya la teníamos desde 1917, como para saltárnosla y exponerlos para una muerte cuasi segura. Digo, no puedo afirmar segura porque todo depende del estado inmunológico, pero muchas veces se mueren. ¿Por qué? Porque la carga viral que reciben ahí es tan grande que no solamente se enferman, se mueren. Y no solamente a un sacerdote, puede ser a un deportista, a un atleta, como los ha habido, que han llegado a los hospitales grandes y les dicen los médicos, no te preocupes, estás muy joven y muy fuerte. Y se muere. Digamos, basta a la trágica carrera de armamentos. Hemos de gritarlo con todas nuestras fuerzas. Destinemos los recursos empleados para las armas para los fines cuya necesidad y urgencia vemos en esta situación.
la salud, la higiene, la alimentación, la lucha contra la pobreza, el cuidado de lo creado por nuestra responsabilidad por la naturaleza, como lo dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia. Es la misma palabra de Dios la que nos dice que debemos hacer en estos momentos, gritar a Dios. A veces se trata incluso de palabras duras, no solo de llanto, sino casi de acusación. Levántate, Señor, ven en nuestra ayuda, sálvanos por tu misericordia, despierta, no nos rechaces para siempre. Señor, ¿no te importa que perezcamos? Capítulo 4, versículo 38 de San Marcos. Y es nuestra oración que debemos declamar. Y recuerden que Dios mismo nos recuerda a tener precauciones, a ser imprudentes, prudentes con esta pandemia. Cuando en el desierto los judíos eran mordidos por serpientes venenosas, Dios, el autor de la salud, ordenó a Moisés que levantara en un estandarte, o sea, en un palo, una serpiente de bronce enrollada, para el que la mirara no muriera. Jesús toma este símbolo y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dijo a Nicodemo, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Eso está en el capítulo 3, versículo 14 y 15 de San Juan. O sea, que Dios pone en la naturaleza nuestros agresores, como por ejemplo la serpiente que mordían y que morían, pero también puso el remedio. ¿Cuál fue el remedio? La serpiente, que enrollada en un madero, el que la viera se quedara curado. Y era una figura de lo que sería precisamente Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque por la serpiente en un árbol entró el pecado. Y Jesús en un madero de un árbol, por él entró la gracia. O sea, el perdón. No porque Jesús tenga nada que ver con la serpiente, es exactamente al revés. También nosotros en este momento somos mordidos por una serpiente venenosa, invisible, el virus que nos ataca. Miremos a aquel que fue levantado por nosotros en la cruz. Adorémoslo por nosotros, por todo el género humano. Quien lo mira con fe no muera, y si muere, que entre a la vida eterna. Preparado. ¿Preparado por qué? Por un arrepentimiento de sus pecados. Después de 3 días resucitaré, dijo Jesús. Mateo 9:31. Nosotros también después de estos días de cuarentena nos levantaremos y saldremos de las tumbas de nuestros hogares. O sea, me refiero a los encierros, a las limitaciones, a no estar asistiendo a fiestas, a reuniones, como le pasó a nuestro querido compositor Armando Manzanero, que quería celebrar muy razonablemente su onomástico y quería hacerlo con las personas que más él quería. Y los invitó a todos a que se fueran con él a Oaxaca. El único problema es que a nuestro mexicano querido se le olvidó que estábamos en tiempo de pandemia. ¿Y qué pasó? Todos se enfermaron. Y él, el festejado, se murió. Fíjense qué triste, ¿no? ¿Cómo les diré? Qué paradoja, ¿no? Porque en un momento dado, qué manera de festejar a alguien para llevarlo a esa situación. Para volver a la vida anterior como Lázaro, sin una vida nueva, como Jesús, una vida más fraterna, más humana y más responsable.
Bien, hasta aquí. Terminamos. ¿Alguna pregunta con nuestro tema? Perdón, vamos a terminar con nuestra oración, perdón. Mater misericordiae, vida dulcedo, expes nostra salve. A ti clamamos, exules filii Eve, a ti suspiramos, gementes et flentes, in ac lagrimabum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos haznos converter. Et Jesús benedictum fructus ventris tui, nobis post exilium ostende. Oh clemens, oh pia, oh dulcis Virgo María. Bien, pasamos a la parte de preguntas, por favor, Pablo. Por el momento en el chat no hay ninguna. Bien, por favor, recuerden, es muy importante nuestro ayuno y nuestra oración. Nuestra oración implica el Santo Rosario, el Rosario de la Misericordia. Las oraciones como por ejemplo a San Miguel Arcángel también son muy importantes y el Ángelus. Y el ayuno hasta la hora que cada quien pueda, pero hacerlo, por lo menos una vez a la semana. Recuerden, el ayuno que nos pide la Virgen es un ayuno extraordinariamente sencillo. Un niño lo puede hacer. Por eso ha dicho ella que todos lo deben y lo pueden realizar. Solamente los enfermos graves están exentos de hacerlo. El ayuno es o de pan y agua, o jícama y agua, o papaya y agua. O sea, al final de cuentas es cambiar un desayuno, a lo mejor hasta una comida, por este tipo de ayuno que es sencillísimo. Y digo una comida hasta ahí porque a partir de las 6 de la tarde se rompe para comerlo lo que cada quien quiera y por supuesto con moderación, no con exceso. Porque siempre, siempre tenemos que manifestar esta virtud que es la temperancia, o sea, evitar la gula. Bien, ¿alguna pregunta, duda que tenga alguien? Con toda confianza. Eva, por favor. Adelante, Eva. Sí, perdón, pues ahora sí que perdón mi ignorancia, pero tiene mucho tiempo que me he preguntado por qué al Santo Grial se le llama Santo Grial. Exacto. Eva, no nacemos estudiando o sabiendo. Así que nadie tiene por qué pedir disculpas por no saber. Solamente debe de arrepentirse por no preguntar. Solamente. Tenemos la obligación de preguntar. Y todos, conforme vayamos aprendiendo, tenemos la obligación de ser amables, corteses en la respuesta. ¿Por qué se llama grial? Porque grial significa copa, cáliz. Y por lo tanto, cuando nosotros llamamos la Santa Copa, es como si decimos Santo Grial, nada más que utilizamos una lengua diferente, ¿verdad? Que en este caso es el latín para referirnos a copa.
y por lo tanto es como la copa en la que Cristo celebró la última cena, que para nosotros también es el cáliz, otro sinónimo de palabra, ¿verdad? Por eso lo llamamos así, Eva. Gracias por Así. preguntar. Pablo, ¿alguna otra pregunta? Sí. Gerardo Telles dice, buenas noches a todos. Así como están prohibidas las modificaciones a nuestro cuerpo, como los tatuajes y las perforaciones, ¿se puede decir que también están prohibidas las cirugías estéticas con las cuales modificamos nuestro cuerpo que es creado por Dios? Ay, como siempre, Gerardo, sensacionales, ¿eh? De verdad. Muy inteligentes. Mira, Gerardo, por cierto, bienvenido, ¿eh? Otra vez te extrañábamos siempre tus preguntas porque tienen esa característica. Gerardo, mejorar la apariencia no es desagradable para Dios. O sea, Dios prohíbe marcarnos. Capítulo 19, versículo 28. Pero alguien que quiere quitarse una arruga, una cicatriz, una verruga, una nariz aguileña, no sé, X, ¿verdad? Para dejársela con una apariencia más estética, eso no tiene ninguna prohibición, Gerardo, y es estupenda esa pregunta, créemelo, yo lo reconozco, así que no hay ningún problema, ¿eh? Cualquiera puede hacerlo, y lo que importa mucho es que sea también prudente, porque yo quiero decirles que hay personas que han muerto. Les voy a- les- La artista esta que... Exacto. Por ejemplo, Lucha Exacto, Villa. exacto, Lucha Villa. Ajá. Ella se hizo una operación estética para quitarse kilos y desgraciadamente se le pasó la dosis de anestesia y quedó con vida vegetal el resto de su vida. El Señor de los Cielos fue otro caso. Él se hizo varias operaciones estéticas y a él sí le fue de la patada. Se murió. Se murió. O sea, no fue como a Lucha. Pues es igual. Es exacto, es otro tipo de muerte. Exacto. Una muerte vegetal, una muerte corporal, etcétera, son al final de cuentas muertes. Lo dramático fue lo que le pasó a los cirujanos. Que los entampó, ¿no? A todos los cirujanos que participaron en la cirugía del Señor de los Cielos, todos fueron asesinados. Eso fue terrible. Por lo tanto, al punto que voy es que todo esto tiene que ser con prudencia. Y saber en qué manos se ponen. Y nunca exagerar. Por ejemplo, recuerdo a una mujer que se puso unos senos que, no había más, porque no había más. Me refiero en tamaño. Y la cosa fue algo desproporcional y terrible, ¿eh? En fin, la prudencia es importante porque todos los excesos son malos. Y los excesos siempre son desagradables a Dios y a los hombres. Gracias, estupenda, como siempre, Gerardo. Pablito tiene algo, a ver, continúa, por favor. ¿Quieres leernos esa pregunta, Pablo? Alguien que nos está haciendo una pregunta, la puso en el chat. Sí, decía, dile al doctor, lástima que no tengo dinero para cambiarme todo. Luz. A lo mejor la falta de dinero puede ser una manera de ser prudente para no hacer todo lo que nos gusta hacer. Por ejemplo, el Señor de los Cielos lo tenía, ya ves cómo terminó, desgraciadamente muriendo, y qué cuentas entregará a Dios. Porque no creo que se haya confesado antes. Dice Silvia, ¿qué se anda confesando? Está difícil, ¿verdad? Pero tampoco podemos asegurar que no. Híjole, es que esa gente vive en el pecado. Así es. Pero es que... Sí, por favor, Yola.
Yola. Es que ahorita, bueno, perdón, es una cosa chusca lo que acaban de decir, pero es que no, es que hay muchas personas que dicen que no hay mujeres feas, sino pobres, nada más porque no se pueden hacer ni una cirugía, ninguna compostura. Exacto. Muy buena, un Pues buen es chusco. comentario, una buena intervención, Yola, te lo agradecemos mucho. Pablito, ¿algún otro comentario? Yo quiero hacer una pregunta. Por favor, Lupita. Hace 8 días quedamos de los que no bautizados, de los bebés. Sí. Mi pregunta es, si unos niños, bueno, ya no se bautizaron y ya no les dieron el bautismo y continuaron ya sin bautizarse, ya son grandes, no conocieron la palabra de Dios, nada de eso, si no los educaron cristianamente, ¿qué pasa con ellos si llegan a morir? ¿Limbo, infierno? Exacto. ¿O qué pasa? ¿Qué pasa con estas personas? Es Sí, también gracias. tan sensacional, ¿eh? Muy buena. Lupita, mira, por principio de cuentas, quiero decirte que hay 3 tipos de bautismo. 3 bautismo. Bautismo de deseo. Una persona que, por ejemplo, anda buscando a Dios, como precisamente tú, Lupita, como todos los aquí presentes, que quiere conocerlo, que hace oración, que frecuenta los sacramentos, que incluso hace ayuno. Ya tiene un bautismo, Lupita. Se llama bautismo de deseo. A lo mejor no logra concretar el bautismo, pero ese bautismo le vale porque quiere conocer, acercarse, amar y servir a Dios. Okay. Hay otro bautismo, Lupita, que se llama el bautismo de sangre. Por ejemplo, San Lorenzo no pudo ser bautizado, estaba en el catecumenado, ya era un adulto, se estaba preparando. Sin duda alguna ya tenía el bautismo de deseo. El asunto aquí es que tuvo otro bautismo, el de sangre, porque fue martirizado. Pero fue martirizado antes de que fuera bautizado. Por lo tanto, aquí el asunto es como el de todos, Lupita. Es exactamente igual que el de todos. ¿Por qué? Porque si una persona bautizada o no, que se aleja de Dios, que no guarda los mandamientos, está frito. Porque en el momento en el que muera, puede ser que entregue malas cuentas. Digo puede porque no sabemos si en el último momento se arrepienta. O sea, a lo mejor hay posibilidad, siempre hay posibilidad. Pero es muy probable que, como dice San Agustín, como es la vida, es la muerte. Y como es la muerte, es la eternidad. Pero si no los conoce, o sea, si no se los inculcaron, ya conozco a varias personas que no tienen ni, o sea, ya son grandes, 20 años, 15 años, no sé, ni les interesa, ni se los inculcaron, entonces Exacto. Mi pregunta es Exacto. En el caso de esas personas, Lupita, acuérdate del 12:48 de San Lucas. Al que poco se le da, poco se le pedirá cuentas. Y al que mucho se le da, como nosotros lo estamos recibiendo, más se nos va a pedir cuentas. Okay. Pero sin duda alguna, Lupita, yo te digo una cosa, cualquier persona, aun cuando no haya recibido de sus padres, amigos, familiares, padrinos, porque los padrinos son responsables también, ¿eh? Padrino de confirmación, de bautismo, etcétera, 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 también son responsables de nuestra preparación en la fe. Pero vamos a suponer que todos fallaron, todas esas personas alrededor de nuestra vida. De cualquier manera, el corazón del ser humano busca a Dios y lo anda buscando porque sabe que es el único que tiene palabras de vida eterna. Y si ahoga esa búsqueda con el placer, con los vicios, con la transgresión de los mandamientos, etcétera, entonces, en la misma medida en que se le ha dado, se le va a pedir cuentas. Si se le dio poco,
poco se le pedirá cuentas. Si se le dio mucho, mucho se le pedirá cuentas. Por eso es que la respuesta para esas personas que tú nos dijiste, que no se le dio nada, porque no hubo quien los orientara. Y ahorita están sin bautismo, sin sacramento alguno, no van a misa, no rezan, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esas personas, en la misma medida en que se les dio, se les va a pedir cuentas. Pero para empezar, la vida misma es el primer regalo que se nos da para buscar a Dios. Pero la iglesia también dice que a los que no son católicos, que viven su fe dentro de su iglesia, los toma como hijos de Dios, de la iglesia, ¿no? Eso ya se puede como validar también como el bautismo. Exacto, exacto. Silvia nos está poniendo otro caso, Lupita. Un caso paralelo. ¿Cuál es este? Personas que, por ejemplo, nacieron en otro ambiente religioso. Por ejemplo, vamos a poner extremo, un budista, un taoísta, un confucionista, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier otro de otra religión que nada tenga incluso que ver con el cristianismo. Esas personas, dice la Virgen en Medjugorje, una frase hermosísima también. Dice, mi hijo, fíjense qué frase, de verdad, hay frases que hay que recordar, son bellísimas. Mi hijo acepta todas las religiones, siempre y cuando las vivan de acuerdo a... Exacto, muy bien, va muy bien. Silvia está diciendo muy bien, siempre y cuando, dijo Silvia, dijo Silvia uno, hay dos puntos que menciona la Virgen. Y que vivan los valores morales, ¿no? Sí, pero son dos, sí, tú mencionas uno, no sé son dos, pero está muy bien, el que mencionaste es uno, totalmente cierto, son dos, que amen a Dios, con el nombre que lo quieran llamar, y lo que acabas de decir, que guarden los mandamientos inscritos en su corazón. Porque alguien podrá decir, pues, ¿cuáles mandamientos si no conocen la religión? Exacto, los están inscritos en su conciencia. No matarás, no fornicarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. Están inscritos en la conciencia de todo hombre. Valores. Exacto, los valores que mencionaba al principio Silvia. Por lo tanto, esa es una complementación paralela a la tuya, Lupita. Muchas gracias. Y por lo tanto, ahí está la respuesta y por lo tanto, hay que acercarnos a esas personas, hablarles de la importancia de Dios, no se avergüencen de tocar el tema. Mira, sí. Perdón, no. Yo, el matrimonio no pensaban bautizar a su hijo. Entonces, pues yo dije, y por favor, y que mira, y no, que cuando ya sabes, de esos tipos que cuando sean grandes van a decidir. Entonces, fui con el padre de aquí de la Estrella, el que estaba, le dije, padre, fíjese que hay una persona que puedo venir así escondidas a bautizarlo y todo. Primero me dijo que sí, pero después recapacité y yo dije, bueno, lo iba a bautizar a escondidas de los padres, pero después recapacité, dije, yo creo que está mal, o sea, no es correcto, porque a lo mejor yo con el afán de que se bautice, pues no sé, quería que se bautizara, y aunque ella tiene, conozco a varios, 6, otra 12 años, otro 18 y otro 20 y tantos, pero no les interesa, me interesaba uno. Y me arrepentí, yo dije, bueno, pues mejor se lo dejo a Dios y no quise hacerlo y ya me dijo el padre, sí, mejor así. Entonces, Lupita, quiero mencionarte lo siguiente. El bautismo es un sacramento que nos autoriza la Iglesia a darlo, pero solamente en caso de urgencia. Urgencia quiere decir no que no haya quien lo bautice.
No, no es una urgencia eso. Que esté en peligro de muerte. Exacto, que esté en peligro de muerte. Solamente. Por ejemplo, si está agonizando el pequeño, por lo que sea, yo puedo intervenir y bautizarlo. Si me autorizan los papás, también. Porque si están los papás ahí presentes y en un momento dado yo me meto a bautizarlo, y yo, ¿y qué estás haciendo? No, pues es que esto lo estoy bautizando. Espérame, si me autorizan los papás, yo lo puedo bautizar. Porque también, si no me autorizan los papás y yo estoy metiéndome con el hijo, puedo ser causa de que en un momento dado me agredan. ¿Por Sí, qué? Porque me estoy metiendo en un terreno que les autoriza solamente a ellos. ujú. ¿Sí me explico, verdad? Sí, Por lo tanto, recuerden esos 3 bautismos para esas personas y que todo ser humano estamos llamados a buscar a Dios, aun cuando no se nos haya dado por padres, por amigos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. De cualquier manera, todos. Y mira, Lupita, algún momento, alguna enfermedad puede ser el motivo para que esas personas tan indiferentes se acerquen. ay, ojalá. La misma enfermedad del COVID, créemelo, ha hecho que muchas personas en esos momentos agonizando digan, Dios mío, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Y Gracias. puede ser causa de que se salven. Así que no pensemos que necesariamente se condenarán. A lo mejor puede ser que más fácilmente se salven cuando tienen recta conciencia que una persona que se cree que podría estar muy bien ante Dios y está muy mal. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta de que contradice los mandamientos. Por lo tanto, recemos por ellos, hablemos de Dios, no nos avergoncemos de hacerlo y a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo. Ok, Yo les recomiendo. Muy buena gracias. aportación. Pablo, por favor, otra pregunta. Y el Cita y Lolita tienen la mano alzada. Por favor, Elsa. Pregunta. Elsa. Sí, Elcita. sí, te parece. Buenas noches. Buenas Hola, noches, Elcita. doctor. Yo Hola, soy qué Lourdes, la gusto hermana de de... verte. Muchas gracias, doctor. Una, es que, doctor, mire, tenemos unas dudas. Mi nieto Sí. está tomando el catecismo y entonces tiene 8 años, Mateo. Y entonces yo le explicaba, para mí no había ninguna duda, pero él ahorita me hace algunas preguntas que yo digo, ay, Dios mío, ¿y ahora qué te digo, mi niño? Porque primero dice, abuelita, ¿dónde está el paraíso? ¿De dónde Dios expulsó a Adán y Eva? ¿De dónde? ¿Dónde es el paraíso? Eso. Muy bien, muy bien. Gracias por preguntar. Y miren, todas esas preguntas que hacen los niños, y qué bueno que están en catecismo, nos ayudan a nosotros también a que nos interesemos y busquemos información, sobre todo cuando nos damos cuenta de que tenemos un talón de Aquiles enorme para aprender, ¿verdad? Bien, la respuesta. Miren, el paraíso del que fueron alojados nuestros primeros padres estaba aquí, en la tierra. ¿En dónde? Estaba en un lugar llamado Mesopotamia. ¿Qué significa Mesopotamia? En medio de 2 ríos. Meso, medio. Tamos, ríos. ¿Cuáles eran los 2 ríos? Tigris y Éufrates. Eso está localizable en el mapa, ¿eh? Ajá. O sea, lo podemos localizar perfectamente. Y la Biblia nos lo dice. Por cierto, está muy cerca de África, pero cerquitísima. Y esto lo digo porque casualmente los restos más antiguos antecesores del hombre se encuentran en el África. Me estoy refiriendo al Australopithecus, al Cromañón, con excepción del Neandertal, que ese es europeo. Pero entre todos tenemos genes, de todos. Tenemos genes del Neandertal, tenemos genes del Cromañón y tenemos genes del Australopithecus. Esto quiero decir lo siguiente, porque también es otra pregunta que se le van a hacer. ¿Qué conexiones tenemos con todos esos homínidos?
¿verdad? Dios en un momento, lo dice la encíclica Humane Generis del Papa Pío XII, que Dios perfectamente pudo haber creado al hombre a través de otras especies anteriores, con ese soplo divino que nos hace ahora hombres, pero en un momento le infunde alma, no evolutivamente, el alma no. El alma es creada en un solo momento cuando esa nueva criatura, el Homo sapiens, lo hace hombre. Y antes era un animal. Porque nosotros tenemos con los chimpancés algo muy común. Tenemos nada menos que el 95% de nuestros genes. Perdón, doctor. En algún momento usted también dijo de esa relación, inclusive con la mosca. Exacto. Con la mosca tenemos 15% de genes y con la rata tenemos el 21% de genes. Quiere decir que en un futuro, cuando la medicina genómica avance, y por ejemplo, imaginemos que yo tengo un gen de la diabetes dañado, que puede estar en el cromosoma tal, en el cromosoma tal, y que sean esos genes los que me están determinando la diabetes. Todo eso se va a saber, ¿eh? Todo eso. Y entonces yo agarro de la mosca esos cromosomas que yo son comunes, que son idénticos, y se los quito y me los trasplantan a mí. Y en un momento dado, con eso se me cura la enfermedad. Vean los alcances de eso. Eso es algo tremendo. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, qué bueno que haces esa pregunta, te lo agradezco enormemente. Es muy, muy importante y por lo tanto, ahí tienes la respuesta. Gracias por preguntar. Y acuérdate, siempre. Por favor, otras, ¿no? ¿Tienes otra pregunta? Sí. Por favor, por favor. Y la segunda pregunta que me hacía dice, abuelita, si Caín y Abel tuvieron tres hijos. Ay, sí, bueno. No te preocupes, está bien. Tú pregunta. Adán y Eva tuvieron 3 hijos, Caín, Abel y Set. ¿Con quién se casaron? Perfecto. ¿De dónde venimos? Perfecto, muy bien. Mira, si tú lees el capítulo 5, versículo 4 del Génesis, te vas a encontrar que dice, y Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e hijas. Nada menos Adán vivió 936 años. O sea, si hoy en día una persona que vive 76 años como promedio hoy, quiere o puede tener 10 hijos, o 15 hijos, o 20 hijos. Imagínense una persona que vive 936. Por eso dice la Biblia, y tuvieron muchos hijos e hijas. De hecho, cuando Caín mata a Abel, le pone una señal para que sus hermanos no lo maten. Sus hermanos. O sea, ya no se trata solamente de Set. Ajá, sus hermanos. Exacto, para que no lo maten. ¿Cuáles son los otros hermanos? Pues los otros hijos que tuvo Adán y Eva. Dentro de esos muchos que tuvo. Porque Caín, Abel y Set son los referentes para darnos una lección. ¿En cuál lección? La lección de que Caín es el hijo de los hombres y sus hijos son los hijos de los hombres, que son canijos. Y Set son los hijos de Dios, porque son buenos muchachos. Son, como hace rato hablábamos con Lupita, esas personas que son educados con valores, que tratan de ser buenos porque sus padres se lo enseñaron. Y así Set tuvo a Noé. Y así Set tuvo a Abraham. Y así Set tuvo a grandes personajes como Enoc. O sea, tipos que nada más de verlos se daban uno cuenta de que habían sido educados con valores. Los hijos de Dios. Y por eso es que la referencia de Caín y de Set son muy importantes, porque en eso se divide la historia de la humanidad, entre los hijos de Dios, que son los buenos,
y los hijos de los hombres, que son los malos. Y así lo va a dividir Dios al final. ¿Cuál va al final? En el juicio final. Va a poner a la diestra a los buenos y a la siniestra a los malos. Y les va a decir, ir al fuego eterno a los malos, y a los buenos les va a decir, vengan al cielo. ¿Por qué? Porque tuve hambre, etcétera, 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 etcétera. Así que, por eso la Biblia nos habla de Caín, Abel y Set. ¿Por qué Abel? Porque pues al final de cuentas Abel muere, pero queda Caín. Caín tiene a sus hijos que son canijos, y Set tiene a sus hijos que son estupendos muchachos. Uy, doctor. Muchísimas gracias, Al doctor. contrario, al contrario. Preguntas, por favor, Pablo. Gracias. A ti, Sí. gracias. Sí, Petita. Pati Urbina dice, buenas noches a todos. Respecto a lo que comentaba Lupita sobre una persona que no le inculcaron el amor a Dios y no fueron bautizadas, quiero preguntar, ¿no está actuando el Espíritu de Dios en esas personas de bien que son de otras religiones? ¿Y no está en el plan de Dios que a todo ser humano en algún momento de su vida tendrá conocimiento del mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Sí, Pati, puede ser que sí, pero también puede ser que no. En todo caso, recuerden la frase de Jesús, al que poco se le da, poco se le pedirá cuentas, y al que mucho se le da, mucho se le pedirá cuentas. O sea que a lo largo de la vida, como dices, Pati, puede ser que alguien le instruya a esa persona sobre los valores, sobre la verdad, sobre la correcta religión, la enseñada por Jesús y mantenida como promesa hasta el fin del mundo. Y esa persona podrá estar recibiendo más información, pero a lo mejor a otras personas no, y vivirán en esa religión, a lo mejor muy distinta a las judío-cristianas, como hace rato mencionábamos, un budista, un confucionista, etcétera, y esa persona será juzgada en función a lo que recibió de esa religión en sus valores, como por ejemplo su fe en Dios, por ejemplo, guardar los mandamientos que están en la conciencia de todo ser humano, y como se le dio poco, poco se le pedirá cuentas. Así que al final de cuentas, la justicia se dará en función a esa frase de Jesús, al que mucho se le da, mucho se le pedirá, y viceversa, al que poco se le da, poco se le pedirá. Esa es la frase más importante que ustedes deben de recordar, porque esa frase les ayudará a comprender en qué circunstancias se encontrará todo ser humano a lo largo de la historia y a lo largo de cualquier lugar en el mundo. Gracias, Pati. Preguntas, por favor, Gracias, Pablo. Gracias. A ti, Pati. Sí, Luz dice, doctor, en un principio se casaban entre hermanos, pero ¿hasta cuándo Dios ya no lo permite? Bien, fíjense que cuando Dios establece los 10 mandamientos, establece que ya no. ¿En cuál? Con Moisés. No, pero ¿en cuál mandamiento dice? ¿En el sexto? En el Levítico, que es uno de los 5 que escribió Moisés, que por cierto no lo escribieron completo, ni el Éxodo, ni Levítico, ni los Números, ni el Deuteronomio lo escribió Moisés completo, pero sí escribió una parte de todos ellos. En el Levítico establece que ningún hombre se debe de casar con su hermana, ni con su prima, ni con su tía. Nada. Te buscarás otra persona que no lo sea. ¿Y por qué en un principio Dios lo permitió? Exacto, porque tenías que casarte con tu hermana, con tu hermano, porque como dices tú, Silvia, no había nadie más. Y fíjense, tan lo permitió que la mayor parte de la gente no tiene taras, porque casualmente después de que lo prohibió, los que sí tienen relaciones con sus hermanos y primos, sí tienen taras. Montones de problemas. ¿Por qué? Porque no hay la posibilidad de que el espermatozoide y el óvulo puedan participar con carga genética diferente. Y entonces, como tienen los mismos defectos, entonces, ¿cómo le puede decir el nuevo ser que se llama huevo cigoto? Le puede decir,
No, pues voy a sacar del cromosoma tal de mi espermatozoide una información que está defectuosa en el mismo cromosoma del óvulo. No hay, porque tiene los mismos defectos. Y entonces el hijo tiene las consecuencias. Pero al principio no existía esa consecuencia biológica, que precisamente no tenemos la mayor parte de los seres humanos taras, porque simplemente el que todo lo puede, lo pudo a favor de nosotros para que en un principio se dieran esas circunstancias naturales para que no estuviéramos defectuosos, la mayoría. Preguntas, por favor, Pablo. Doctor, ¿no recuerda la cita de Levítico? No recuerdo la cita de Levítico, pero está en el Levítico y con mucho gusto, Luz, se la traigo la próxima clase sobre Gracias, doctor. los hijos y sus casamientos. Con mucho gusto, Luz. Gracias por preguntar. Preguntas, por favor, Pablo. Gerardo Telles pregunta, ¿de dónde surge Dios? ¿Él se creó a sí mismo? Quiero decir, toda la creación necesitó de Dios para ser y existir. Entonces, ¿cuál es la causa de Dios para existir? Muy buena. Gerardo, esa es la pregunta que nos hacen todos. Nos hacemos todos, pero todo ser humano. La más lógica, la única posible que explica todo el ajedrez del universo es que hay una mente poderosa Que sabe quién sí, quién no. que crea todo. La más ilógica, irresponsable, irracional y absurda es pensar que una partícula tan pequeña como la cabeza de un alfiler, a la hora de explotar, creó todo. Es absolutamente ilógico. ¿Por qué? Porque el universo está lleno de leyes. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal. Los cuerpos se atraen en función a sus masas y inversamente proporcional a la distancia que las separa. Por ejemplo, la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que es la más reciente de Albert Einstein. Pero todas esas leyes, igual que un código civil, un código penal que tenemos en nuestra Ciudad de México o en nuestro país, no se pueden haber hecho todas esas leyes solas, porque requieren un legislador o muchos legisladores al final de cuentas para crearlas. Igual tienen que haber habido la necesidad de un legislador para haber creado tantas leyes, por lógica. Y ese átomo no podía haber sujetado a esas leyes cuando esas no existían. Exacto. Por lo tanto, la más lógica es la de que hay un principio creador de todo, como dice el capítulo 1 de San Juan. Y por él, en su segunda persona, fueron hechas todas las cosas, incluyendo los ángeles, incluyendo los seres humanos y muchísimas otras criaturas. Esa es la más lógica. Gracias, Gerardo. Preguntas, por favor, Pablo. Y aquí no nos escandalizamos por ninguna pregunta, ¿eh? Así como tú lo ves, Gerardo, adelante, cualquier cosa, es motivo para preguntar y aprenden todos, para que sepan contestarla a todos cuando se les pregunten. Pablo. El siguiente nada más es un comentario. Ya busqué la cita de Levítico. Y es Levítico capítulo 18, versículo 6, comienza. Gracias, Pablo, gracias, estupenda aportación. Luz, ya nos ayudó Pablo, ¿eh? Gracias, Pablo. No, de qué, es un placer. Patricia Urbina, Pati, tiene una pregunta, Pablo. Sí, claro. Dice, Mario, una pregunta. Tengo entendido que del hijo de Abraham, Isaac, vienen las religiones hebrea y cristiana.
y de Ismael, la musulmana. ¿Se puede saber de dónde viene la religión china? Bien, muy buena participación, Patti, lo dijiste clarísimo en cuanto a las tres grandes monoteístas del mundo, ¿eh? Bien, la China, las africanas, las europeas, que son multitudes de religiones que existen, salen de otros hijos e hijas que había fuera de Abraham. Porque Abraham sale de Ur, de una familia que se apellidaba Taraj, que era su papá. Pero en Ur y en otras ciudades que había en aquel entonces en el mundo, había otras personas que vivían en ellas y que formaron muchas otras religiones. Pero tú acabas de decir que las tres más grandes religiones del mundo hoy en día son hijos de Abraham. Eso es cierto, Pati, lo dijiste clarísimamente. Pero recuerda que en tiempos de Abraham y antes de Abraham había otros que formaron otras religiones y que son las religiones que ellos crearon. Pero la religión judío-cristiana es, a diferencia de ellas, una religión en la que no es el hombre el que la crea, sino es Dios el que se manifiesta. Esa es la pequeña diferencia. Gracias, Pati, por tu pregunta, muy interesante. Gracias, Mario. Pablo. Sí, Billo tiene alzada la mano. Billo, por favor. Bueno, hace rato comentabas tú el aspecto paralelo que estamos viviendo nosotros ahorita con la pandemia, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comentabas que es un momento de reflexión, hacías mención de una serie de eventos que hemos estado pasando como humanidad. Y hablabas también sobre, es el momento de cambio, es el momento de esa transformación que debemos de tener en el amor en primer lugar hacia Dios y hacia los semejantes. El hecho de poder rectificar nuestro camino y cambiar en lo mayor posible nuestro accionar. Lo digo con mucha tristeza. Desgraciadamente el mundo no está en ese término que tú estás hablando. Tengo muchas personas conocidas que esto no lo están tomando como un aviso de Dios. No lo estamos tomando como una reflexión ni como un análisis de todo lo que estamos haciendo. Veo con tristeza, y las estadísticas así lo señalan, hay divorcios, hay problemas, hay separaciones, hay pleitos, en lugar de lo que estás comentando tú. Para mí que es importante, ¿por qué lo digo? Porque tenemos que unirnos en esa oración que tanto nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Para tratar de dar una conversión, un cambio a todo esto. Nosotros no podemos hacerlo solos, ¿sí? Necesitamos, ¿sí? Necesariamente la intervención de Dios. Lógicamente a través de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Aquí es un análisis. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros que estamos aquí, a pesar que yo no estoy cada semana con ustedes físicamente, ¿sí? Creo que debemos de jugar un papel muy importante para que todo esto que estamos viviendo, la gente que está en primera instancia a nuestro alrededor, le pongamos ese chip de conversión, ese chip de que, oye, ¿qué me está diciendo Dios? Tú hablabas hace rato que tenemos que estar hablando continuamente hacia la gente que podamos de la misma palabra de Dios. Desgraciadamente hablamos y no hay respuesta. Yo no veo respuesta. Y veo mucha gente que de una manera triste, conocidos nuestros, se van, pero si van sin ese cambio.
Entonces, sí es conveniente que nosotros que estamos aquí contigo y estamos en grupo de una manera de hermanos, podamos hacer lo que Dios nos pide, que seamos luz y sal del mundo, para que a través de nosotros como instrumentos del Señor podamos llevar ese mensaje de Dios y que también, ¿sí? Aunque sea una sola, nunca se me ha olvidado lo que tú una vez me dijiste. Si alguien se salva a través de ti, automáticamente tú tienes la salvación, ¿sí? Entonces, creo que por nosotros mismos y por toda la gente que está a nuestro alrededor, nadie es profeta de su propia tierra. Nadie es profeta, ¿sí? Pero sí, a menos con la gente que podamos transmitir ese mensaje, decirle, oye, ¿qué te está diciendo a ti Dios? ¿Sí? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo vas? ¿Sí? ¿Cuál es tu relación en primer lugar con Dios y cuál es la relación que tú tienes contigo mismo y con toda la gente que te rodea? ¿Sí? Yo quería nada más intervenir esto para hacerles llegar a ustedes mi pensamiento, mi lógica, pero que desgraciadamente lo veo con un sentido y una dirección totalmente ajena a lo que tú estás diciendo. Y yo siento que tu conferencia, porque es una conferencia la que nos acabas de dar, es una conferencia brillante y es un tema paralelo precisamente al que yo di, y que complementa perfectamente la información. No tengo más que decir que estoy totalmente de acuerdo y que las estadísticas, como tú lo dices, lo demuestran también. Hoy, más que nunca, están las agresiones a la mujer. En serio, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora como está el macho en la casa, la golpea, la maltrata, la asesina, perdón por la expresión, porque yo sé que te suena muy feo, pero a ese grado. O sea, todo lo que tú acabas de mencionar se dan y por lo tanto tu conferencia es válida porque es una conferencia paralela a la información que yo di y complementas tú al final de cuentas con lo mismo en el sentido de la necesidad de ser luz, de ser sal para los demás, porque a lo mejor es la última oportunidad antes de que se vayan, porque ya hemos perdido muchos que quién sabe cómo se fueron. Yo lo digo también por mis amigos, familiares, conocidos, que no sé cómo se hayan ido, pero me preocupa mucho, créemelo, de verdad. Yo estoy muy reflexivo a eso, cómo se habrán ido, porque yo los conocía y sabía perfectamente que no andaban muy bien. Y por eso, como tú dices, hay que rezar y hay que ayunar, porque esos son nuestros mejores recursos y nunca acobardarnos de predicar el Evangelio. Gracias, Mario. Gracias a ti por tu comentario paralelo. Es una conferencia preciosa que acabas de agregar y la complementa a la mía estupendamente. Gracias. Vicky, tenías tú una pregunta, o Patti, no me acuerdo quién, pero ahorita, ¿verdad, Vicky? Vicky, creo que nos preguntaba Vicky, Pablo, salvo tú mejor que la quieras agregar, que nos pregunta Vicky si podemos rezar por un evangelista que no cree en la Virgen y que podemos rezar el rosario por él. Sí, por supuesto que sí, porque miren, la Virgen en todo caso siempre actúa, a pesar de que esa persona no sea católico. Pero si estamos pidiendo por ese protestante, sin duda alguna que va a participar, dándole gracias a la Virgen para ayudarlo a entender la importancia de lo que está perdiendo por no ser católico. Así que hay que rezar por otros cristianos, por otros que no lo son, e incluso por los que son ateos. Es que él murió de COVID apenas. Fíjate, nada más. O sea, se nos despidió y vean tú a saber a qué forma. Y acuérdate de que los que más están tiempo en el purgatorio son los protestantes porque no hay quien pida por ellos, ya que sus correligionarios nunca piden por ellos porque no creen que estén en el purgatorio. Ok, gracias. A ti, Piki, a ti por tu pregunta.
Sonia, ¿tú tenías alguna pregunta, algún comentario? Porque siempre lo tienes. Y gracias por estar aquí con nosotros, Sonia. Y muchas gracias a ustedes. Yo fui a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Pasó a pedirle a Mamita María, pues que nos acompañe a hacer el rosario ahí en la clínica de los abortos. Y pues invito a las legiones, a la corte celestial y todo eso. Pero me encontré unos cirios y dije, ay, los voy a prender en casa. Y sí los prendí y me quedé dormida y mi hija estaba llore y llore, pero no llora, sino nada más hace como que llora. Y me levanté y como que había mucho humo y y me sentí molesta, ¿no? Dije, ay, esto se inundó como de una sustancia quemada. Y me empezó a doler mi cabeza, entonces lo que hice fue abrir las ventanas y me puse a rezar el rosario y la niña se tranquilizó y se quedó dormida y yo me fui a acostar. Entonces, también en la parroquia me he encontrado imágenes y no sé, pues qué tanto estén maldecidas, ¿verdad? Porque yo me imagino que la gente las deja ahí por mala onda. O sea, me pareció que así fue. Contaminadas. Son contaminadas. Sonia, ¿terminaste o quieres que agregue, que conteste o tú continúa? Continúa, Sonia. Y bueno, yo me encontré apenas unas estampitas y me las traje para la casa. ¿Y qué cree? Fui a misa y a la hora del evangelio me empezó a dar mucho sueño, pero mucho, así mucho sueño. Entonces, ya terminando me confesé y el padre nos da, después de terminar la misa, nos da su bendición. Y me acerqué a la bendición y el padre me iba a dar así como un coscorrón. Y me acerqué a confesarme y ya le dije al padre y pues ya, gracias a Dios, me liberó eso, pero sí, creo que sí afecta el andar trayendo cirios, trayendo imágenes. O sea, yo ahí sentí, yo no sabía eso, si no, nunca lo hubiera hecho, pero ahí me di cuenta pues que eso hace daño, porque no sé con qué intención lo hacen. Muy bien, Sonia. Contesto, Sonia. Mire, Sonia, para empezar, los cirios que se prendan en casa tienen que hacerse con muchísima seguridad. Con muchísima seguridad. Para que en el caso de que se caiga, se derrame la cera, se voltee el cirio, no origine un incendio. Yo les recomiendo los cirios electrónicos. Y ustedes dirán, ¿cuáles son esos cirios electrónicos? Son cirios que no utilizan velas de cera, simplemente utilizan una luz que se prende por una pila. Si se voltea, si se cae, si se pone horizontal, inclinada, vertical, etcétera, cualquier cosa no le afecta. Y dura muchísimas horas. Y son extraordinariamente baratos. No tienen ningún riesgo. Y tienen la misma intención de los cirios que se prenden en su vela, su pabilo y con cera de cera, etcétera. Tienen lo mismo. Las iglesias ya están usando eso. Hay iglesias que los están usando porque son lo único que están permitiendo, precisamente por los incendios que se han ocasionado. Además, su hija estaba con esa actitud advirtiendo el peligro. Por lo tanto, no se expongan. Miren, las imágenes, también hay que ver qué imágenes.
yo les recomiendo que tengan imágenes que son las que tienen gracias o bendiciones. Por ejemplo, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús trae bendiciones a un hogar. Una imagen, por ejemplo, El Señor de la Misericordia. del Señor de la Misericordia trae gracias a ese hogar. O sea, hay imágenes que están especialmente bendecidas por Dios porque así lo prometió Él en promesas específicas. Así que esas imágenes son las que yo les recomiendo que tengan, ¿verdad? Una imagen del Señor Guadalupe, perfecto, no hay ningún problema, pero consideren precisamente lo que acabo de mencionar para que esas imágenes no falten en sus hogares. Y cuando una imagen se haya deteriorado, no la tiren a la basura, quémenla. ¿Por qué? Porque en la basura deteriorada puede ser causa de que en un momento dado alguien ¿cómo les diré? Se propicie una falta de respeto. ¿Por qué? Porque la pise, la escupa, etcétera, etcétera. El simple hecho de echarla a la basura. El simple hecho de echar la basura ya es algo que está propiciando esa falta de respeto. Mejor quémenla, si ya está deteriorada. Y busquen las imágenes que les mencioné. Gracias, Sonia, por sus comentarios. Y sí, gracias a ustedes. Preguntas, Pablo, por favor. Y en cuanto a una imagen deteriorada, lo recomendable es quemarla. Y una medallita, por ejemplo, que no se puede quemar. Una medallita que no se puede quemar, consérvenla, pero si tiene la medallita las características de las que sustituyen a los escapularios, úsenla, regálenla. Por ejemplo, la medalla que tiene la imagen del Sagrado Corazón de un lado y cualquier advocación de la Virgen del otro lado es una imagen que se llama o medalla escapulario. Estas medallas escapularios por San Pío X, el Papa, están autorizadas para sustituir a todos los escapularios. Por lo tanto, esas imágenes o medallas, úsenlas, traigan una y regalen las otras para que otros las aprovechen. Si es una imagen de la medalla milagrosa, también tiene una promesa. Más fácilmente recibirán todo lo que pidan. Si tienen una medalla de San Benito, que tiene la imagen de San Benito y atrás la cruz de San Benito, es una imagen exorcista, que dice, apártate de mí, Satanás, nunca serás mi amigo. Y por lo tanto es una imagen que nos ayuda a que el demonio no se nos acerque. Así que esas imágenes, tráiganlas. Son imágenes que están con bendiciones del cielo y que además pueden ser bendecidas cuando vayan a la basílica o cuando escuchen la misa con los caballeros de la Virgen. Porque los caballeros de la Virgen siempre al terminar la misa bendicen todos los objetos sagrados que quieran. Y la bendición electrónica es válida. Lo que no es válido es la confesión. La confesión no se puede permitir electrónicamente. Gracias por preguntar, Pablo, con tu comentario. Otra pregunta, por favor. Sí, Elcita y Lolita también tienen otra pregunta, al parecer. Elcita, Lolita. Sí, Gracias. doctor, yo nada más quería comentarles algo que sucedió. Tranquilita, Lolita, no se preocupe. Es que Tranquilita, serena. mi hijo estuvo muy grave. César Alejandro, que estuvo en oración y misión. De verdad, agradecida estoy, de verdad, de tantas oraciones que recibimos por su salud y ahorita está en recuperación. Pero le digo al Cita que yo siempre tenía una foto de él y tenía yo una imagen también de la Santa Madre Teresa de Calcuta y entonces las tenía juntas, siempre. Y entonces, cuando él me habló por teléfono y me dijo, ¿sabes qué, mamá? Estoy aquí con el doctor y estoy a tomar la decisión de que me ingrese en este momento aquí en el hospital. Y entonces, digo, ay, hijo,
pues ahora sí que pedirle a Dios tomar la mejor decisión, ¿no? Y entonces fui a ver la foto, la tenía con la de la Madre Teresa y nunca la encontré. Ya nunca la encontré la imagen. Entonces digo, Dios mío, de verdad, porque siempre él se atendió en casa y siempre hubo quien le tendió la mano. Hubo una enfermera que su esposo, ella enfermera, su esposo había muerto de COVID y era médico. Y entonces ella estuvo con él, dice, nada más que yo, si les digo, yo voy a estar 24 horas aquí con él. Y no, porque le decía a mi otro hijo, aquí está su recámara de él y en este otro cuarto se puede usted quedar. Y dijo, no, yo sentada aquí junto a él voy a estar. Pues digo, Dios mío, de verdad, fue... Así duró un mes, bueno, como 3 semanas. Entonces yo digo, ay, Dios mío, de veras, y la imagen nunca la encontré, teniéndola siempre ahí. Entonces, yo te quería comentar, doctor. Pareciera que hubiera sido Muy bien, Lolita. ¿Algo más que quiera agregarnos? Nada más, doctor, nada más. Lolita, pues mire, hay que agradecerle a Dios precisamente la recuperación de su ser querido y recuperar esa imagen que tanto aprecia, porque afortunadamente son imágenes que las puede bajar de internet y perfectamente imprimir y hasta sacarla en colores, porque si la guarda en una memoria USB, se va a un sitio donde se la impriman a colores y puede recuperarla perfectamente. Así que no se aflija por eso, simplemente demos de gracias a Dios por la recuperación, que es lo importante. Y agradecer a todos, de verdad, sus oraciones. Así es, Lolita. Y este círculo bíblico es un círculo de oración. A nosotros nos encanta que Yola y todos participen poniendo oraciones, porque eso nos hace comprender la importancia de lo mismo. Es un grupo de oración, porque vivimos de la oración, nos mantenemos por la oración y divulgamos la oración. Porque el que no reza, no se salva. Así de sencillo, lo enseña la iglesia oficialmente. Sí. Por lo tanto, agradezcamos la recuperación y mantengamos la línea que ahorita Billo nos acaba de recordar de vivir nuestra oración por los demás y una vida sacramental. Gracias, Lolita. Sí, gracias. Preguntas, por favor, Pablo. Gracias, Esita. Y en el Gracias, chat ya, doctor. en el chat ahorita ya no hay ninguna. Ya no hay ninguna. Bueno, pues que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado, primeramente Dios. Y a compartir lo que han recibido, por favor. Inviten a otros y gracias por estar con nosotros. Gracias. Disculpe, ¿yo le puedo hacer una pregunta? ¿Yo les podría hacer una pregunta? Claro que sí, Sonia. Disculpen, ¿eh? Sonia, por favor. Lo que pasa es que yo llegué atea en el año 2000 a la Iglesia Católica y mis papás nunca nos permitieron ir a conocerla. Y entonces yo llego en el año 2000 y pues con mucha hambre y sed de Dios y pues me abro a esa gracia. Entonces, un muchacho que, gracias a Dios, hacíamos oración con él, dijo que él quería ya ser sacerdote, que ya no lo iba a pensar mucho que iba a ser sacerdote, pero él me comentó, dice, tú llegaste y tenías muchos demonios y Dios te ha ido liberando. Y así como que me quedé, pero yo me acuerdo que cuando yo llegué a la parroquia de Capuchinas, pues alguien me jaló para la iglesia ¿cómo se llama? Ay, Dios mío.
El que está en Lindavista, San Cayetano. Ah, San Cayetano. Y sí, me decían, es que allá hay catequistas para tu niña. Y entonces, sí iba yo, pero a mí me gustaba lo que me estaban enseñando en la parroquia. Teníamos de sacerdote al padre Colín, Armando Colín Cruz. Y y me gustó lo que nos enseñaba. Y pues yo sentía feo el ir o sea, remordimiento porque iba yo al catecismo y yo decía, es que yo quiero estar allá, pero iba yo al catecismo. Y luego, las catequistas de la Inmaculada Concepción de acá ¿cómo se llama? Bueno, otras catequistas del CADIAM, me invitaron también a hacer catequesis, a llevar a la niña al catecismo, pero una vez se subieron los asaltantes y mi hija empezó a gritar y dice, dispárale al que sea, dice, dispárale. Y pues yo ya no regresé al catecismo, me quedé en San Cayetano porque veía que pues era otro tipo de personas, como que había más seguridad. Y yo seguía allá, pero iba con remordimientos, o sea, como que decía, "Ay, es que no quiero venir", pero lo hacía por mi hija, porque yo quería que ella fuera independiente o aprendiera algo, no sé, muchas cosas. Y y la verdad, pues yo he estado en la iglesia ya 20 años y no he aprendido mucho. O sea, pues no he aprendido muchas cosas, pero cuando estaba yo en San Cayetano también me jalaron a hacer comunidad y me acuerdo que estaban haciendo la liturgia de las horas del pueblo y mi hija, la gente lloraba y yo me salí por la niña y y dicen que estuvo muy fuerte eso. Y ya después, ya en el catecismo yo escuché comentarios de que mucha gente se enfermó, mucha gente ya no regresó a la comunidad. Y recuerdo lo que pasó allí en el círculo bíblico cuando esta señorita Emma y su hermana Vicky pues fueron agredidas por la hermanita, pues lo tomaron a mal y y pues ya después tuve represalias y yo digo, es ¿por qué no me quieren en la iglesia? O por qué y pues gracias a Dios que mi mamá me dijo, bueno, le comentó a mi papá, dice, mi compadre siempre me ha ayudado y ahí fue cuando dije, le voy a preguntar al padre si es normal que mi mamá me haya bautizado con esta persona. Y pues el padre, gracias a Dios, me hizo una oración muy bonita, me liberó, pero pues también donde estaba yo haciendo comunidad me dijo Francis que llegué yo y a ella en su casa la manoseaban y entonces pues digo, bueno, ¿qué es lo que traigo cargando o qué es lo que me sigue? Porque yo también antes de llegar a la iglesia también aquí en su pobre casa también me tocaban y yo decía, ay, pues, ¿qué será? ¿Qué será? Y pues he tenido esas dudas. ¿Cómo no, Sonia? Contesto, Sí. Sonia. Mire, Sonia, no se sienta mal por ir a uno u otro sitio, a una iglesia o a otra iglesia, porque al final de cuentas, somos todos, católica, apostólica y romana. Dígase San Cayetano, dígase cualquier otra que usted quiera, y vaya a todos los sitios donde en un momento dado usted se sienta segura, donde haya gente que viva el Evangelio, que lo transmita con amor, para que en un momento dado siga su crecimiento. Usted dio un ejemplo y un testimonio de lo que comentábamos con Lupita organista, que una persona atea puede convertirse en cualquier momento,
por la caridad de otra persona que se acerca a ella. Y al final de cuentas, como le dije hace rato, siga creciendo, examínelo todo, quédese con lo bueno, viva el Evangelio y no se sienta mal porque haya gente que actúe en incongruencia con la fe. Simplemente aléjese de las personas que así lo hagan. Tranquila, no se sienta mal, recuerde, busque lo bueno y se quedará con ello. Y apártese de lo malo que hay en todas partes, aún en ciertas iglesias. Usted serena, tranquila, busque lo bueno, acuérdese, ¿eh? Y quédese con ello. Nada más. No se sienta mal porque tome de aquí y de allá. No, para nada. Somos una, católica y apostólica. Así que tranquila. No tenga ningún escrúpulo en contra de esto. Hay gente que, como usted lo acaba de decir, que manosea, que asalta, etcétera. Busque la seguridad y aléjese de todas esas personas como quien se aleja de un alacrán, de una araña. No, pero son cosas como invisibles. Ya. Entonces, si esas cosas invisibles suceden, simplemente manténgase en oración. Recuerden la invitación de nuestro Señor. Velad y orad en todo momento. Y de esa manera se apartará el demonio, que es precisamente el que origina ese tipo de tocamientos de su cuerpo. Y esa oración la tiene que mantener siempre, siempre, porque la oración es básica para podernos mantener alejados de él, del adversario. Gracias por su comentario, Sonia, y gracias por su caridad, y gracias por su interés en buscar a Dios, y además por su sinceridad y práctica en la fe, porque el amor que tiene con su hija es un testimonio para todos de lo que debe ser una madre. Así que estamos orgullosas de que sea nuestra amiga y que esté otra vez aquí con nosotros. Gracias, Sonia, por preguntar. Muchas gracias. Y yo más de ustedes. A ti también. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más, Pablo? Mario, buenas noches. Armando, por favor. Mario, yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo de darle gracias a Dios de haberte conocido o conocerte, de ser parte de este círculo bíblico donde se ha formado una hermosa familia en la cual dentro de nuestras necesidades que hemos tenido, nuestros problemas, volteamos hacia este grupo para pedir ese apoyo, esa oración. Y yo lo viví esta semana, ¿verdad? Mi hijo fue operado así de sorpresa. Muchos dirán, pues es una operación de apéndice, pero tú lo sabes que una operación, por muy sencilla que sea, lleva sus riesgos. Y es muy difícil, ¿verdad? Y yo le agradezco a Dios, le agradezco a todos mis hermanos del Círculo Bíblico, sus oraciones. Y así como yo te digo, ha sido Anita, han sido otros hermanos que han pedido oración. Y es lo que más necesitamos en este momento, la oración de unos por otros, la intercesión de unos por otros. Y yo le agradezco a Dios, te agradezco a ti, Mario, que el Señor haya permitido que tú hayas formado este círculo y esta familia. Gracias, Armando. Para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Y yo te digo que este grupo se formó no por mí solamente, sino por muchas otras personas, como René, como Fernando, su hijo Pablo, etcétera. Muchas personas. Y por lo tanto, nosotros todos los que participamos en esta organización somos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque lo que teníamos que haber hecho, lo hicimos. Y gracias, Armando, porque reconoces la gracia de Dios que se esparce a través de las oraciones de todos, porque queremos ser honestos con Él y finalmente esa honestidad se traduce en gracias y bendiciones para todos. Y eso es lo importante. Gracias a ti también, Armando, porque has crecido en la fe, y también a Sonia y también a Yolanda, etcétera, a todos, porque se ve que son personas cada vez mejores y eso es lo importante y lo agradable de Dios. Gracias. Gracias. A ustedes. Pablo, ¿nada más?
Pati me parece que tiene una pregunta. Pati, ¿tienes algún otro comentario? Buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Te escuchamos, Pati. Poquito, Sí, pero te escuchamos. Bueno, quería hacer un comentario respecto a hacer un comentario a Elcita y Lolita, que estaban comentando de un nietecito, creo que está en preparación de primera comunión. Entonces, yo les quería contar mi experiencia. Yo también soy abuelita. Tengo a dos niños, tenía a dos niños a mi cargo antes de la pandemia de tiempo completo, porque sus papás trabajan. Entonces, yo los inscribí al catecismo y gracias a Dios los dos ya hicieron sus sacramentos. Los dos, la primera comunión y la confirmación. Pero además, yo en casa empecé a darles material para que ellos fueran conociendo la palabra, porque la verdad para mí se me hace bien importante ahorita en las generaciones, en los niños, empezar a inculcarles el amor a Dios. Y me puse a buscar mucho material que encontré. Yo quisiera compartírselos a ellas y a los que tengan abuelitos, a los que tengan nietos, perdón, que son unas páginas en YouTube que se llama Catholic Kids. Es una página muy bonita donde tiene cápsulas muy breves de 5 minutos donde están evangelizando a los niños con trivias y les hacen preguntas y ellos tienen que contestar, están muy entretenidas. Pero además hay una aplicación que se llama Superlibro, que son videos de 25-30 minutos donde se están evangelizando a los niños a través de la Biblia, de pasajes de la Biblia con caricaturas, que están muy bonitos también porque son unos niños que viajan a través del tiempo a épocas bíblicas y los va acompañando un robot. Entonces, esas enseñanzas las reflejan en la vida cotidiana de los niños donde ellos tienen un aprendizaje. Entonces, a los que tengan nietecitos, pues sí, se las voy a compartir por el grupo. La aplicación la tienen que bajar en el celular. Cuando ustedes ven los videos, los pueden transmitir al Smart TV y ya los pueden ver los niños así en pantalla completa. Hay mucho material para niños y sí yo quiero hacer hincapié que sí es bien importante acercarnos a nuestros niños, a los que seamos abuelitos, porque pues no sé si ustedes tengan la misma experiencia que yo, pero pues mis hijos aún, aunque crecieron en la fe, pues no se acercan. Y a través de los niños, pues he tenido la oportunidad de que mi nuera y mi hijo se han ido acercando poco a poquito, porque pues ellos se interesan en esos temas, ellos preguntan, es muy bonito pues. Entonces yo les voy a compartir por el grupo esas páginas y ojalá que si tienen duda pues en cómo utilizarlas, con mucho gusto yo les digo cómo usarlas. Esa era mi aportación, María. A ti, Gracias, Pati. Pati, Pati, muy muchas gracias. importante tus aportaciones, como siempre. Súper valiosa la que nos acabas de dar. Así que gracias una vez más y por favor pongan atención todos porque estos son temas que se relacionan con la familia y por lo tanto hay que estar atentos a ellos ya que tenemos que conocerlos para transmitirlos también. Recuerden que nacemos para crecer en la fe. O sea, Dios nos da el don de la vida no para quedarnos con la moneda enterrada, sino para hacerla producir más. Y estos precisamente, estos recursos que nos menciona Pati, es para ello, para hacerla producir más, para dar frutos, para que nos vayamos de esta vida con nuestras manos cargadas de buenas obras. Recuerden que es lo único que nos llevamos. Gracias, Pati, como siempre. Muchas gracias. También comentarles, gracias, también comentarles que, bueno, donde yo llevaba a mis nietos, había un grupo, sí sería bien importante buscar grupos de perseverancia en niños, que son los niños que terminan sus clases de catecismo y de confirmación
y entran a los grupos de perseverancia donde ellos también trabajan ahí, ayudando a los más chiquitos, trabajando según lo que las catequistas les vayan diciendo, incluso van a comunidades a llevar alimentos, a hospitales, a gente que lo necesita, a casas hogar y todo. Entonces todo eso se les va quedando a los niños en la mente. No sé si en todas las iglesias exista eso, pero gracias a Dios donde yo vivo sí hay una iglesia que lo tiene, y sí es bien importante a los niños empezarles a inculcar esa parte de tener caridad por el prójimo. Y es Perfecto, bien Pati. bonito porque ellos sienten bien bonito cuando llevan los alimentos, cuando llevan las cosas a las personas que lo necesitan. Claro que sí. Entonces, igual a lo mejor pueden buscar un grupo así también que los vaya ayudando a crecer en la fe a los niños. Esa es mi Muchas gracias, Pati. Totalmente de acuerdo, Pati. Sí. Y por favor, una vez más, Pati, busca un micrófono de mejor calidad. No son muy caros, créemelo, ¿eh? En la Plaza de la Computación puedes encontrar varios de todos los precios y ahí los son muy razonables porque ese micrófono apenas te escuchamos, créemelo. En mi caso, yo apenas te escucho, Silvia no te escucha porque ella me quiere más apoyo y por lo tanto yo te pido por los otros. Por ejemplo, ya se nos fue uno de nuestros compañeros del círculo, que no voy a mencionar su nombre, porque no nos escucha. Así que mejoremos nuestros sistemas de audio para que otros nos escuchen y gracias por tus aportaciones una vez más, Pati, incluyendo esta última. Muchas gracias, Pati. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Igualmente. Gracias. Un abrazo con mucho Igualmente a cariño. todos. Oración por tu hijo. Gracias, buenas noches. Bye. Adiós. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Hasta Bye. luego. Bendiciones a todos. Igualmente. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Bye. Bye. Pero no sé cómo. No sé.